no tienen los requisitos de maravilla. Pero bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien, jóvenes? Buenas tardes, profe, lo escuchamos. Ok, bueno, perdón por la tardanza, lo que pasa es que estaba haciendo unas diligencias aquí en la facultad y cuando vi ya, cosa más, ya eran las 5, dije, ya tengo clases, perdón. Pero vamos a continuar revisando algunos otros problemas que pudiéramos resolver con la parte de los semáforos, nada más déjenme llegar a esa parte, de lo que baja. A ver, vimos el de los filósofos, creo que el último que habíamos visto, ¿no? A ver, si mal no recuerdo, y habíamos terminado de ver la variante que tenía que ver con que se compartiera la arrocera, en este caso, que era una modificación, y creo que también habíamos revisado la parte de los patrones, ¿no? Pero bueno, otro problema que nosotros pudiéramos resolver utilizando esta parte de la programación concurrente es este problema del puente de un solo carril. Como se maneja ahí, pues vamos a suponer que tenemos un puente que tiene una carretera con un único carril, obviamente, como se menciona, por el que los coches pues van a poder circular en un sentido o en otro. La anchura del carril pues va a ser imposible en este caso que dos coches puedan pasar de manera simultánea por el puente. Entonces vamos a suponer que es un tramo corto y que nada más un coche puede pasar por ahí. El protocolo utilizado para atravesar el puente pues es el siguiente en este caso. En este caso pues tenemos ciertas restricciones. Una de ellas es que si no hay ningún coche circulando por el puente, entonces obviamente el primer coche que llegue pues va a poder usar el puente. Básicamente se van a manejar dos sentidos. Aquí creo que le ponen de norte a sur o de sur a norte, es el sentido, y entonces el primer carro que llegue, ya sea de cualquier sentido, pues no sé de que va a ocupar el puente si es que no hay ningún coche circulando. Si un coche está atravesando el puente de norte a sur, vamos a decirlo así, entonces todos los coches que estén en el extremo norte del puente pues van a tener una prioridad sobre los que vayan a cruzarlo desde el extremo sur, es decir, algo parecido al ejemplo de lectores y escritores que veíamos, donde pues le dábamos prioridad primero a los lectores antes que los escritores. Algo parecido surge aquí, es decir, el primero que llegue pues toma control del carril y si hay otros autos en ese mismo sentido pues van a tener prioridad antes que los otros, ¿no? Del mismo modo, si un coche se encuentra cruzando de sur a norte, entonces los coches del extremo sur pues van a tener una prioridad sobre los del norte, ¿no? Dependiendo de la situación, por eso están esos dos puntos que están ahí. Bueno, en este problema el puente se puede entender como el recurso que van a compartir en este caso los coches de uno y otro extremo, perdón. En este caso al cual se le va a permitir, como se menciona ahí, continuar con su funcionamiento habitual. Sin embargo, los coches pues se tienen que sincronizar para poder tener acceso al puente, ¿no? Por otra parte, en la solución también tenemos que contemplar la cuestión de la prioridad, es decir, va a ser necesario tener en cuenta que si, por ejemplo, mientras un coche del norte esté en el puente, entonces si vienen más coches del norte, como se mencionaba, pues van a poder transitar igualmente por el puente, ¿no? Es decir, que si un coche que adquiere el puente habilita al resto de coches del norte a la hora de, pues en este caso, cruzarlo, manteniendo la preferencia con respecto a los coches que probablemente estén esperando en el sur. Por lo tanto, pues de alguna manera es necesario controlar esto, el número de coches en circulación desde ambos extremos. Si ese número llegase a cero, porque podría ser en algún momento que ya no haya tantos automóviles de un extremo a otro, entonces los coches del otro extremo ya van a poder empezar a crecer, ¿no? En ese caso, bueno, son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos el esquema gráfico de ese programa del puente. Obviamente, me parece que el puente está delimitado por estas dos líneas que tenemos acá. Aquí está la dirección de norte a sur. Vamos a suponer que hay un coche que pues está ocupando el carril
o el puente en ese sentido, entonces todos los que vengan ahí atrás de él van a tener prioridad por observar. Y estos van a tener que esperar. Algo parecido pasa en el sentido contrario. Si hubiera sido que gana el acceso de sur a norte, pues todos estos van a tener prioridad y los que están aquí van a tener que esperar hasta que el puente esté desocupado. ¿Vale? Básicamente es la idea. Y bueno, una posible solución pues podría plantearse manejando los siguientes elementos. Obviamente vamos a tener el puente, que va a ser un semáforo binario, que gestiona el acceso al mismo, porque ya habíamos comentado que el puente pues era un recurso compartido básicamente, y entonces pues tengo que garantizar de algún modo que los coches pues tengan acceso a el puente como tal, ¿no? Entonces ese semáforo es binario y se va a utilizar exclusivamente para eso. Vamos a tener una variable entera compartida para llevar el número de coches que hay en el sentido norte, en este caso, para, que circulan por el puente en un determinado instante del tiempo desde el extremo norte. Vamos a tener otro semáforo binario que le llaman mutex n de norte, que permite controlar el acceso exclusivo a los coches que vienen en el sentido norte, de norte a sur. Vamos a tener otra variable compartida que se llama coche sur, para almacenar el número de coches que circulan por el puente en un determinado instante del tiempo desde el extremo sur. Y obviamente pues también tendría que tener un semáforo que se llama mutex s, que es un semáforo binario que permite controlar el acceso exclusivo a los coches que vienen en el circuito sur. Tendríamos que tener 3 semáforos, los 3 me parece que son binarios, y 2 variables compartidas, una para llevar el número de coches en un sentido y la otra para llevar el otro sentido en este caso. En el siguiente listado se muestra el pseudocódigo de una posible solución al problema del puente en un solo carril. Básicamente, ahorita que revisemos el pseudocódigo, pues dice que si un coche viene del extremo norte, y es el primero, entonces intenta acceder al puente, que están en las líneas 3 y 4, invocando a Waze sobre el semáforo puente, que es el que va a controlar ese acceso. Si el puente no estaba ocupado, entonces pues podrá cruzar, decrementando el semáforo puente a 0, y en este caso, pues como hemos visto en la teoría, si el semáforo llega a un valor de 0 o negativo, pues tenemos que bloquear, para que los coches del sur no puedan transitar en este caso. Cuando lo haya cruzado, decrementará el contador de coches que vienen del extremo norte, y para ello tendrá que usar el semáforo binario mutex n, que es exclusivamente para ese tipo de carros. Y si la variable coches norte llegase a 0, entonces liberará el puente mediante un signal sobre el semáforo puente, que es la línea 11, me parece. Bueno, este planteamiento se aplica del mismo modo a los coches que provienen del sur, solamente cambiando los semáforos. En este caso, me parece que cuando se haga el acceso al puente, ahí no va a cambiar, va a seguir igual, solamente que aquí se decrementa el contador de coches que vienen del extremo sur y se usa también el semáforo mutex s, que sería el otro sentido, ¿no? Pero el razonamiento es exactamente lo mismo en este caso. Como se menciona, pues simplemente hay que cambiar los semáforos y la variable compartida que nosotros pues vayamos a utilizar. Aquí tenemos el listado, me parece. A ver. Ahí está el proceso coche norte, ahí es lo que se menciona, hace un Waze sobre el mutex n, que es el semáforo de coche norte, en este caso, si no recuerdo, incrementa la variable en una unidad, quiere decir que hay un coche que viene de ese sentido. Si coche norte es igual a 1, entonces va a ver si hay permiso para que pueda utilizar el puente, por eso hace Waze sobre el puente. En dado caso de que pues no haya ningún problema, lo utiliza y luego hace un signal sobre mutex n para liberar la variable compartida, que sería coches norte, ¿no? Básicamente. Luego, pues ahí tendría que ir la sección crítica, que es cruzar el puente, pues hacer las instrucciones, que básicamente por lo general pues es imprimir un mensaje ahí de que el coche está pasando por el puente, no se puede hacer otra cosa por el momento, vamos a decirlo así. Después se hace un wait sobre el mutex n otra vez, para que una vez que cruzó el coche, pues se tiene que incrementar el número de coches norte que había, es decir,
a lo mejor hay dos, uno pasó y luego ya nada más me queda uno que es el que tiene que pasar, ¿no? Entonces se decrementa y si coches norte es igual a 0, entonces pues se hace un signal sobre el puente, que es lo que mencionó ahí, es decir, ya pasaron todos los coches que venían en ese sentido y ya puede estar disponible para que los del otro extremo puedan ocupar, ¿no? Y luego se hace el signal sobre el TCN para liberar la variable compartida. Es exactamente lo mismo, vamos a tener un proceso pero coche sur. Aquí sería hacer un wait, pero sobre el mutex S, que es el de los coches sur. Se tendría que implementar la variable coche sur en este caso, no coches norte. Se tendría que preguntar si coche sur es igual a 1, entonces tendría que preguntar si el coche está disponible. El wait puede ser exactamente igual. Se libera la variable coche sur, haciendo el signo sobre el mutex S en ese caso. Se hace la selección crítica, que por lo general sería igual imprimir que el coche está transitando a lo mejor de sur al norte, no para establecer el sentido, sería lo único. Luego se hace un wait sobre el mutex S para decrementar la variable coche sur. Se pregunta si coche sur es igual a 0, entonces pues es un signo sobre el puente, quiere decir que ya no hay más coches de ese sentido y se libera la variable mutex S, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más hay que cambiar el mutex N por el mutex S y la variable coches norte por coches sur, exactamente lo mismo. Por eso no lo duplican, porque nada más hay que hacer esos pequeños detalles. Bueno, el anexo A de este libro dice que contiene una solución completa de este problema de sincronización. La implementación de coche en ese caso pues dice que es algo genérica, es decir, independiente de si parte del extremo norte o del extremo sur. La información necesaria para su correcto funcionamiento, básicamente el nombre de los semáforos y las variables de memoria compartida, se envían en el proceso manager, que es el que ejecuta la primitiva execl, que bueno, esa primitiva se utiliza mucho en la parte de, si mal no recuerdo, era sistemas operativos. Supongo ya que llevaron una materia de sistemas operativos, ¿no? En la de sistemas operativos 1, si lo vieron bajo Unix, tenían una instrucción que era el for para ir creando los procesos y había una familia que se llamaba exec. Exactamente ese execl es una de las funciones de esa familia, eran 6 funciones. De hecho son 3 funciones, pero dependiendo de los parámetros que les pasan, creo que una es en forma de vectores, es la única diferencia, pero hacen exactamente lo mismo, ¿no? Es ejecutar instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, a ver si más adelante podemos regresar al nexo para checar este problema, pero bueno, al menos ahí sí les plantean una solución para ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, otro de los problemas importantes es el del barbero dormilón. Ese está basado, pues si ustedes han ido alguna vez a alguna estética de acortarse el cabello, se darán cuenta que pues, muchas veces, bueno, hay varios estilistas o personas que se dedican a dar el servicio. Ustedes llegan, pues deben de verificar si no hay algún cliente esperando, si la silla donde se va a dar el servicio está libre, pues se sienta uno, lo atienden, y si hay más personas que lleguen, pues tienen que hacer como una fila, ¿no? Es decir, hay una cola de espera, cosa más, y tienen que esperar a que el estilista pues acabe de hacer su chamba para que los pueda atender. Básicamente es la idea. El problema original de la barbería fue propuesto por este personaje, Dijkstra, que supongo yo que lo han oído mencionar bastante ustedes, porque pues, bueno, es un autor que aparece básicamente en muchas cosas, sobre todo en la parte de grafos, si es que vieron la estructura de datos, sobre todo en los algoritmos de las rutas más cortas, es uno de los personajes. Entonces, aquí en este caso, pues ese problema también es planteado por ese autor. Aunque comúnmente se suele conocer como el problema del barbero dormilón. El enunciado de este problema clásico de sincronización se expone a continuación. Como sabemos, la barbería tiene una sala de espera con N sillas y la habitación del barbero, pues vamos a suponer que solamente tenemos una única silla en la que un cliente se sienta para que el barbero pueda llevar a cabo su trabajo, su actividad. Si no hay clientes, entonces el barbero se duerme.
Si un cliente entra en la barbería y todas las sillas están ocupadas, es decir, tanto la del barbero como la de la sala de espera, que tiene un número limitado de sillas que están ocupadas, pues entonces el cliente se marcha. Bueno, en la vida cotidiana nos suele pasar eso, aunque no haya lugar, pues espera uno, pero a veces sí, si ya estás ocupado, pues se van y luego, pues, ¿no? Básicamente es lo que se refiere a esto. Si el barbero está ocupado, pero hay sillas disponibles, pues entonces el cliente se siente en una de ellas para esperar a ser atendido. Si el barbero está durmiendo, entonces es el cliente el que se encarga en este caso de despertarlo para que pueda atender. Básicamente es la idea. Para abordar este problema clásico, se describirán en este caso algunos pasos que pueden resultar útiles a la hora de enfrentarse a un problema de sincronización entre procesos. En cada uno de estos pasos se discutirá pues, la problemática particular que tiene este problema de la barbería. Bueno, la primera parte tiene que ver con la identificación de procesos. Con el objetivo de distinguir las distintas entidades que forman parte del problema, en el caso del barbero dormilón, que es el que estamos trabajando, pues estos procesos son, por una parte, el barbero, que es el que va a atender, y los clientes, básicamente. Serían los únicos procesos oídos que vamos a manejar en este momento. Es decir, ya va a tener un proceso que es el barbero, que va a estar primero durmiendo si es que no hay clientes, y se va a despertar cuando el cliente llegue y se siente en la silla, va a hacer su chamba, y después, pues, si ya no hay más clientes, pues se vuelve a la ¿no? Si hay otro cliente, y los clientes en este caso que son los que llegan a solicitar el servicio. Típicamente será necesario otro proceso manager que sea el encargado del lanzamiento y la gestión de los procesos específicos de dominio. Tenemos en segundo lugar la agrupación en clases o trozos de código. Bueno, con el objetivo de estructurar a nivel de código la solución planteada, en el caso del barbero, el código se puede estructurar de acuerdo a la identificación del proceso, es decir, voy a tener un código para el barbero y un código para el cliente, básicamente es la idea. Tenemos que pasar a la parte de la identificación de recursos compartidos. En esa parte, pues como se menciona, pues simplemente es identificar que aquellos elementos que van a ser compartidos, ¿por qué? Por los que acabamos de describir anteriormente. Y será necesario, asociar herramientas de sincronización pues, para garantizar el correcto acceso a dichos recursos. Por ejemplo, se tendrá que usar un semáforo para controlar el acceso concurrente al número de sillas en este caso. Después tenemos que hacer la identificación de eventos de sincronización. Bueno, con el objetivo de delimitar qué eventos tienen que ocurrir obligatoriamente antes que otros. Por ejemplo, antes de poder actuar, algún cliente pues, tiene que despertar al barbero, porque decíamos que si no había clientes, el barbero está durmiendo. Entonces, cuando llega el cliente, se sienta, pues él es el encargado de que pues tiene que despertar al cliente para que al barbero, perdón, para que lo pueda atender, ¿no? Entonces, eso es algo que se necesita hacer antes de que el cliente sea atendido, pues necesita despertar al barbero en este caso. También será necesario asociar herramientas de sincronización para controlar esta sincronización que acabamos de mencionar. Por ejemplo, se podría usar o pensar en un semáforo binario para que un cliente despierte al barbero. Y en quinto lugar, pues sería la implementación como tal, es decir, la codificación de la solución planteada utilizando algún lenguaje de programación. Puede ser, utilizando semáforos podríamos utilizar C, podríamos utilizar C++, podríamos utilizar Java, podríamos utilizar Python, que creo que también trabaja con parte de concurrencia, o algún otro lenguaje que permita trabajar concurrentemente, ¿no? Por ejemplo, una alternativa es el uso de los mecanismos que el estándar POSIX define para la manipulación de mecanismos de sincronización y de segmentos de memoria compartida, que me parece que revisábamos en el capítulo, en este capítulo del semáforo mencionamos las primitivas para la creación y también por ahí mencionamos algunos para los segmentos. Si mal lo recuerdo, teníamos que crear primero el segmento de memoria compartida, luego teníamos que mapearlo a la memoria física, con una función, delimitando el tamaño y una vez que se haya utilizado, desmapear, liberar la memoria física y después eliminar el segmento de memoria.
¿no? Entonces, bueno, podríamos utilizar eso para resolver esta parte. De hecho, bueno, en el caso particular del problema del barbero dormilón, pues se distinguen claramente dos recursos compartidos. Ahorita lo vamos a mencionar. Sin embargo, esos 5 pasos que acabamos de mencionar se representan en esta figura que tenemos aquí. Ahí están los 5 pasos que pues, son recomendables hacer para ustedes quieran resolver algún tipo de problema relacionado concurrentemente. Pues lo primero que hay que hacer es identificar qué procesos nosotros como los vamos a manejar. Básicamente, después hacer la identificación de clases, identificar los recursos compartidos, que es el paso 3, después hacer la identificación de los elementos de sincronización, mencionábamos y finalmente pues, llevar a cabo su función, ¿no? Esa sería una estructura que ustedes deberían pues, tomar como base y si en algún momento ustedes quisieran resolver algún problema que trabaje con concurrencia, pues eso se recomienda que hagan, ¿no? Identificar procesos, identificación de clases, los recursos compartidos, los eventos de sincronización y finalmente ya que tienen todo eso, pues ya implementarlo en algún lenguaje en particular. Ahora sí, regresando al problema del barbero, esos recursos compartidos que dice que son 2, pues son estos. Se mencionaba por un lado que eran las sillas compartidas por los clientes en la sala de espera y obviamente pues el sillón que es donde va a ser atendido. Básicamente se comentaba al inicio del problema que pues nada más tenía una silla, entonces ese es el recurso compartido. El cliente tiene que llegar a ver si está ocupada y si está ocupada pues luego ir a ver el otro recurso compartido, si hay un lugar para que espere para ser atendido, si la hay pues se sienta, si no está ocupada la silla pues la usa y pues despierta al barbero y le puede ser atendido, ¿no? Básicamente pues serían esos 2 únicos recursos compartidos y para modelar las sillas se ha optado por utilizar un segmento de memoria compartida que representa una variable entera. Con dicha variable se va a poder controlar fácilmente el número de clientes que se encuentran en la barbería, modelando la situación específica en la que todas las sillas estén ocupadas y, por lo tanto, pues el cliente ha de marcharse, como se comentaba en el problema, ¿no? La variable denominada un cliente se inicializa a 0. El acceso a esta variable ha de ser exclusivo, por lo que una vez que se utiliza, por lo que una vez más se utiliza el patrón mutex. Recordar que ese patrón mutex creo que lo vimos en el problema de buffer limitado, que era precisamente para controlar simplemente el acceso de los procesos al buffer en este caso. Creo que también lo utilizamos en la parte de los sectores de escritores, o si mal no recuerdo, otra parte donde se utilizaba. Y entonces, bueno, de una vez más en este problema, pues vamos a recurrir a utilizar ese patrón. Otra posible opción hubiera sido un semáforo contador inicializado al número inicial de sillas libres en la sala de espera de la barbería. Sin embargo, si es que utilizáramos un semáforo, pues no es posible modelar la restricción que hace que un cliente abandone la barbería si no hay sillas libres. Eso sería el único inconveniente. Entonces, por eso no recurrimos al semáforo contador, sino un semáforo binario con el patrón mutex que se acopla mejor a ese tipo de circunstancias. Con un semáforo el cliente se quedaría bloqueado hasta que hubiese un nuevo hueco. Por otra parte, para modelar el recurso compartido representado por el sillón en el barbero, se ha optado por un semáforo binario también, denominado sillón en este caso, con el objetivo de garantizar que solo puede haber un cliente sentado en el caso. Respecto a los eventos de sincronización, en este problema pues existe una interacción directa entre el cliente que pasa a la sala del barbero, es decir, el proceso de despertar al barbero y la notificación del barbero al cliente cuando ya terminó su trabajo. El primer evento se ha modelado mediante un semáforo binario denominado barbero, ya que está asociado al proceso de despertar al barbero por parte de un cliente, y el segundo evento se ha modelado igualmente con otro semáforo binario denominado fin,
ya que está asociado al proceso de notificar el final del trabajo a un cliente por parte del barbero. Ambos semáforos se van a inicializar con el valor de 0. En la figura 2.19 se muestra el pseudocódigo de una posible solución al problema del barbero dormilón. Como se puede apreciar, la parte relativa al proceso barbero pues es algo trivial. Así como cuando revisamos el ejemplo de lectores y escritores, el código del lector era más extenso que el del escritor, algo parecido va a pasar aquí. El código del barbero pues realmente va a ser algo sencillo. Si mal no recuerdo, creo que primero va a estar en el estado de durmiendo, luego va a esperar a que lo despierte un cliente, luego va a trabajar y luego se va a volver a dormir. Básicamente son las acciones que haría. Donde tendríamos un poco más de implementación sería en la parte del cliente, que es el que tiene que pues, verificar que esté desocupado, si está desocupado sentarse, despertar al barbero y después, si llega algún otro cliente y está ocupado, pues ver si hay sillas y sentarse en ese caso. Es un poco más complicado, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que es un poco trivial el barbero, ya que permanece de manera pasiva a la espera de un nuevo cliente, es decir, permanece bloqueado mediante wait sobre el semáforo barbero, y cuando termina de cortar, pues el barbero simplemente notificará dicha finalización al cliente mediante un signal sobre el semáforo PIN. Evidentemente el cliente estará bloqueado por un wait. El pseudocódigo del proceso cliente es algo más complejo, ya que hay que controlar si un cliente puede o no pasar a la sala de espera, y para ello, en primer lugar, se ha de comprobar si todas las sillas están ocupadas, es decir, si el valor de la variable compartida que mencionábamos que eran un clientes ha llegado al máximo, es decir, a las n sillas que conforman la sala de espera. En tal caso, el cliente pues habrá de abandonar la barbería. Note cómo el acceso a la variable compartida que mencionan ahí de un clientes se va a gestionar mediante el mutex, que es el patrón que veníamos manejando. Si hay alguna silla disponible, entonces el cliente pues esperará su turno. En otras palabras, pues va a esperar solamente por el acceso al sillón del barbero, ¿no? Y esta situación se modela ejecutando wait sobre el semáforo sillón. Y si un cliente se siente en el sillón, entonces dejan la silla disponible. A continuación, el cliente sentado en el sillón despertará al barbero y esperará a que éste termine su trabajo. Finalmente, el cliente abandonará la barbería, liberando el sillón para el siguiente cliente, si es que hubiera. Bueno, vamos a revisar el código. Ahí está, bueno, en términos de pseudocódigo, si lo quieren llamar así, las acciones que tendría que hacer el proceso cliente. Primero, pues hay que verificar si no hay sillas libres, ¿no? Si no hay sillas libres, pues entonces tendría que marcharse. Por eso está ahí el 1.1, ¿no? Si hay sillas libres, pues entonces tendría que sentarse, esperar a que se desocupe el sillón del barbero para ser atendido, luego levantarse de la silla, ocupar el sillón cuando ya esté libre, despertar al barbero para que lo atienda, esperar a que finalice el barbero y levantarse del sillón. Esas son las instrucciones o las acciones que tendrá que llevar a cabo el cliente. El proceso barbero, como se mencionaba, pues tiene un poco menos de instrucciones, solamente está durmiendo, está bloqueado esperando a algún cliente. Cuando el cliente lo despierta, pues tiene que despertarse, llevar a cabo el corte o su actividad, notificar al cliente que ya terminó su trabajo y volver, paso uno decir, volver a reunirse. Básicamente, por eso se mencionaba que era un poco más trivial el proceso barbero que cliente. Esas instrucciones traducidas a lo que nosotros manejamos con semáforos, bueno, ahí está el cliente hace un wait sobre el mutex, eso es para, cosa más, para tener acceso a la variable compartida que son las sillas, bueno, las sillas y ver si el número de clientes ya es igual a n, es decir, que ya está ocupada todas las sillas. Entonces, pues tendría que marchar ahí, pero bueno, ahí no le pusieron mensaje, nada. Hace un signal sobre el mutex, porque pues no tendría que hacer mucho que digamos. Luego ahí pusieron un return, no sé por qué, pero no, sí, que retorna el número de clientes simplemente, en este caso, y pues hace el signal sobre el mutex otra vez, ¿no? Básicamente. Después tendría que ver si está
ocupado el sillón, por eso es un wait sobre el sillón, para ver si está desocupado en este caso. Ahí pues tendría que tener acceso también a la variable en un cliente, porque pues, se paró, el cliente va a ocupar el sillón y entonces tiene que liberarte una silla que va ahí con el número de clientes, entonces se decrementa, quiere decir que hay un lugar disponible, y pues lo libera con el signal mutex, ¿no? Después, ahí en rojo está el signal barbero, que es lo que va a usar el cliente para despertar al barbero, que es lo que se mencionaba. Y luego va a hacer un wait sobre fin, es decir, va a esperar a que el barbero le indique que ya terminó de atenderlo, por eso se bloquea, y luego ya hace un signal sobre el sillón para liberar el asiento, ¿no? El barbero, pues, obviamente, pues también el código es algo más extenso, está en un ciclo infinito, el código es un ciclo infinito, hace un wait sobre barbero, en este caso, para, ¿cómo se llama? Pues indicar ahí que, ¿cómo se llama? Que va a trabajar, tiene que cortar, es como si hubiera despertado porque estaba bloqueado, se despierta, corta, y el signal fin es para notificarle aquí al cliente que terminó de hacer su actividad y regresa al estado de bloqueo, ¿no? Básicamente es lo que se traduce en esa parte, ¿no? Y entonces, pues ahí podemos observar de igual manera que pues el código del barbero pues es mucho más corto que el de... bueno, antes de entrar en la cuestión de los patrones de sincronización, todo lo que se explicó aquí del proceso cliente, el barbero, de los eventos de sincronización, los recursos compartidos, era precisamente para ejemplificar estos 5 pasos que nosotros habíamos mencionado. Se identificaron los procesos, se identificaron las clases, los recursos que se iban a compartir, que eran 2, simplemente el número de sillas que eran disponibles y el sillón como tal, cuáles eran los eventos de sincronización que se iban a hacer, que el cliente pues tendría que despertar al barbero y también en ese momento pues gestionar si hay sillas desocupadas o no. Y la implementación, bueno, pues ya sería la última parte en el pseudocódigo, ¿no? Básicamente, pues quisiéramos tener el código completo, ¿verdad? Pero bueno, al menos tenemos el pseudocódigo que nos indica cómo se tendría que implementar con esos semáforos y con esos recursos que nosotros pues identificamos en su momento, ¿no? Y bueno, en cuanto a los patrones de sincronización, bueno, la solución planteada para el problema del barbero dormilón muestra el uso del patrón de señalización para, en este caso, sincronizar tanto al cliente con el barbero como al contrario. Esta generalización se puede asociar al patrón Rendezvous, que no me acuerdo de dónde lo vimos, creo que fue en el de los... No me recuerdo si fue en el de los filósofos o en algún otro, ahorita no lo recuerdo, debido a que el problema de sincronización que se plantea se denomina con ese término. Básicamente la idea consiste en sincronizar 2 procesos en un determinado punto de ejecución, de manera que ninguno pueda avanzar hasta que los 2 han llegado, en este caso. En la figura 2.20 se muestra de manera gráfica esta problemática, en la que se desea garantizar que la sentencia, en ese caso A1, se ejecute antes que B2 y que B1 también ocurra antes que A2. Ahorita revisamos esta parte, pero hay que notar cómo, sin embargo, no se establecen restricciones entre las sentencias A1 y B1, por ejemplo. Vamos a ver esta figura 2.20 para que nos quede un poco más claro. Aquí tenemos esa figura. Tenemos 2 procesos, el proceso A y el proceso B, y tenemos ahí la sentencia 1 y sentencia 2 del proceso A y sentencia B1 y B2 del proceso B. Ahí es donde se identifica el patrón Rendezvous para la sincronización de 2 procesos en un determinado punto. Según lo que tenemos acá, dice que la sentencia 1 se debe ejecutar antes que B2. Bueno, es cierto que si vemos esta parte, pues sí parece ser que la sentencia 1 en algún momento tendría que ejecutarse antes que la sentencia que B2 que está por acá, que es que lo queremos ver así. Y que B1 ocurra antes que A2, también es lógico de ver. Esta sentencia B1, pues si habláramos por nivel, tendría que ejecutarse antes que la sentencia 2 que tenemos aquí. Sin embargo,
como dice, no dice nada sobre las sentencias A1 y B1, es decir, podríamos decir que podríamos ejecutar al mismo tiempo A1 y B1, es decir, eso sí, bueno, según si lo viéramos por nivel, podría ser que no hay ninguna restricción, podrían ejecutarse pertinentemente, y en este nivel no, porque A1 pues estaría en un nivel más arriba o anterior a B2, y aquí B1 pues estaría en un nivel anterior a A2, entonces es por eso que se menciona esta parte, ¿no? Por otra parte, en la solución también se refleja una situación bastante común en los problemas de sincronización, que es la llegada del valor de una variable compartida a un determinado límite o umbral. Y este tipo de situaciones se asocia con un patrón que le llaman scoreboard o marcador, si quieren traducirlo al español, ¿no? Son los únicos dos patrones que podríamos observar. Aparte de que pues, utilizamos también el patrón mutex, que ya se había descrito en un problema anterior, ¿no? Básicamente, pues esa es la idea. Tenemos otro problema, pero ahorita pues, creo que ya no lo vamos a revisar, que es el de los caníbales comensales. Es otro problema, pero ese problema yo creo que lo voy a dejar para el lunes, que es la otra clase. El día lunes ya revisamos eso. Y no recuerdo si hay otro problema, creo que sí hay otro problema. Pero bueno, estos últimos dos problemas que nosotros acabamos de mencionar, que era el de el barbero y el del puente, pues son otros problemas que nosotros pudiéramos utilizar y resolver utilizando esta parte de los semáforos, ¿no? No sé si aquí los compañeros en línea tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿Siguen ahí? No, profe, todo bien. Ah, ok. Bueno, yo creo que por el día de hoy ahí le vamos a dejar. Y ya el lunes, pues, vamos a revisar ese otro problema de los filósofos. Y si hay algún otro, pues, cosa más, nos revisamos el día lunes, ¿sale? Si ya no tuvieran preguntas ahí, pues entonces, ya lo voy a dejar por hoy ahí. Y ya nos vemos el día lunes para revisar otros problemas, ¿sale? Ok, entonces que tengan buena tarde, jóvenes, y nos vemos el lunes, ¿sale?